arte, pero en esta ocasión obviamente tiene un toque especial cuando hablamos de lo rupestre con Eric González Rizo, quien es docente de la Escuela Preparatoria 20 de la Universidad de Guadalajara, que nos vamos a trasladar muchos años atrás, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Miles de años en algunos casos. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Sí, de hecho, pues, algunos de los sitios de los que incluimos en este catálogo sí son sitios bastante antiguos, inclusive de etapas prehistóricas, algunos casi. ¿Me lo permite? Sí, adelante. Vamos a ver si podemos darle a la gente. ¿Esta edición la hicieron ustedes? Sí, es una edición que desarrollamos a través de un apoyo de Secretaría de Cultura, la beca PEC del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico que maneja Secretaría de Cultura, y aparte también la Escuela Preparatoria número 20, en la cual trabajo, también apoya precisamente para el desarrollo de esta edición. Entonces es una coedición entre la universidad y la Secretaría en cierto sentido. Estoy viendo que tiene una gran cantidad de información, no solamente aquello que nos encanta a nosotros, que es ver estas joyas, sino un poquito más de estadística. A ver, platícanos. Sí, bueno, precisamente la idea del libro, o la idea del proyecto desde el principio era hacer un catálogo. ¿Por qué un catálogo? Porque los catálogos nos permiten hacer un primer inventario de nuestro patrimonio. Y en este caso, el patrimonio rupestre del estado de Jalisco está muy desprotegido. Siempre es uno de los más desprotegidos en términos generales de entre todo lo arqueológico. Y creíamos que era necesario generar primero ese tipo de herramientas, un catálogo que pudiera ser también accesible a todo el mundo, tanto una versión digital como una versión impresa, y también pues con una adecuada interpretación, porque también siempre es muy complicado que la gente a primera vista entienda qué podría significar, ¿no? Entonces sí acompañarlo con una explicación de qué podría significar estas piedras, los símbolos en ellas plasmados, ¿no? Y ubicas perfectamente el mapa donde Jalisco es rico en este tipo de muestras. Sí, de hecho la idea era ubicarlas temporal y espacialmente, ¿no? Porque muchas de estas piedras ya estaban registradas en algunas publicaciones de algunos cronistas municipales, pero no estaban ubicadas como en todo su contexto, ¿no? Y hay zonas tan ricas arqueológicamente como la zona Valles, por ejemplo, donde está Huachimontones, que si bien ya había trabajos de ese tipo, no había como una ubicación, ¿no? De dónde estaban estos sitios. Y ya ubicándolos en un mapa también puede uno empezar a detectar cosas, ¿no? Por ejemplo, que en algunas regiones son más abundantes, cerca de, no sé, cuerpos de agua, cerca de ríos, por ejemplo, cosas de ese tipo. ¿Qué te hace resumir qué sobre el comportamiento de nuestros antepasados? Bueno, pues algunas de las conclusiones que desarrollamos en ese trabajo precisamente tiene que ver con su ubicación. Muchas veces están ubicados estos sitios muy cerca de fuentes de agua, ya sea de temporales o fuentes permanentes, inclusive con vista a algunos cuerpos de agua como el cuerpo de como la laguna de Chapala, perdón. Y es muy curioso esto porque nos está hablando entonces que hay una relación simbólica y práctica entre la manera de pensar de los antiguos y estos sitios, ¿no? Que están ubicando estos símbolos cerca de lugares con agua por alguna razón, quizás sea una razón, ahí ya es lo que está a discusión, ¿no? Puede ser una razón práctica para ubicar el agua, una cuestión de, recordemos, de desarrollo. Sí, práctica de ubicar dónde están los elementos necesarios para la vida, o bien también podría tener algo que ver con lo religioso, ¿no? Con sacralizar estos puntos donde hay agua, la fertilidad, que recordemos que son sociedades agrícolas, ¿no? Y este elemento, el agua, pues es vital. En esta ocasión, entonces, se basan un poquito más en lo que es ubicar, identificar los espacios y sobre todo las piezas. En estas piezas, hablando del lenguaje, ¿qué han podido ustedes concluir? Del lenguaje, bueno, es muy difícil la interpretación porque primero datarlas, ¿no? Porque muchas veces no tenemos material asociado, no hay una técnica de fechamiento exacto, por ejemplo, radiocarbono, que nos permita sacar la antigüedad, pero sí tenemos algunos sitios muy complejos, por ejemplo, la Cotera en la zona de Poncitlán, que son sitios que nos hablan inclusive de mitos, de probables mitos de creación de estas sociedades. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque tienen elementos iconográficos que son comparables
a los que utilizan grupos como coras y huicholes. Entonces, gracias a esto podemos concluir, por ejemplo, que hay un símbolo similar a la escalera del Padre Sol, que entre los coras representa el lugar donde ascendió el Sol al principio de los tiempos desde el océano primitivo. Y lo encontramos en un sitio, como se llama la Ocotera en Poncitlán, lo que nos está dejando ver que quizás también representan algunos mitos de creación en estos mismos petrograbados, ¿no? La gente que vive en estas zonas donde ustedes estuvieron trabajando, ¿no les dicen, wow, hasta que vinieron o hasta que alguien nos hace caso? Porque nosotros que vivimos aquí nos damos cuenta y en muchas ocasiones cuando hay actividad agropecuaria surgen elementos muy interesantes que tienen en casa. Sí, de hecho, ese tema suele ser siempre una constante, ¿no? Cuando visitas las comunidades, no falta la persona que tenga piezas. Generalmente nosotros cuando nos piden asesoría, lo que los recomendamos es, obviamente, que lo puedan registrar ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la cuestión legal, y en el aspecto de que lo preserven, ¿no? También, de que lo valoren, porque de repente hay también ese tema de, es de los indios, es de los antiguos, ¿eso qué? ¿Pueden quedarse con estas piezas si tú vas y lo registras? Sí, bajo custodia. De hecho, ese es un tema que siempre hay como mucha confusión. El INA tiene un esquema que es el registro de piezas de estas colecciones y permite que las personas puedan tener en custodia estas piezas siempre y cuando se haga un registro de ellas y se comprometan a no seguir acrecentando la colección para no promover el saqueo. Entonces, sí hay una manera legal de, digamos, formalizar la posesión de estas piezas o también promueve la donación. En este caso, si la persona quiere quedarse las piezas, lo indicado es que haga el registro ante el instituto. Y, por ejemplo, ustedes de las piezas que se encontraron y que era necesario retirarlas del lugar porque no eran precisamente una roca enorme o un muro donde hubo una pintura. ¿Todas esas piezas ustedes qué hicieron con ellas o sí se encontraron en esos casos? En esos casos, la mayoría de los sitios que nos encontramos son piedras de gran tamaño y además la idea desde el principio con el catálogo era hacer un registro gráfico, o sea, nada más fotografía. De hecho, hicimos unos levantamientos en 3D, en tercera dimensión, sin tocar la piedra, con pura fotografía. Se llama el levantamiento fotogramétrico. La idea desde el principio era nada más registrarlo visualmente y la cuestión de intervenir el área ya sería en otro momento y apoyados obviamente por instancias correspondientes como Secretaría de Cultura o el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
eso, por supercomplicada. favor. A ver, Sí, sí, sí. en esa situación tan complicada, basurero, urbanización, extracción de material y un ducto de combustible Pemex. de Pemex, ¿qué? Pues está bastante enredado el tema, pero la ventaja que tenemos es que en términos de ordenamiento territorial, la piedra está en un área de reserva ecológica, teóricamente, por lo menos. Entonces ya es un primer instrumento para ir generando estrategias, ¿no? Y pues la idea sería que el ayuntamiento se empiece a hacer, primero prohíba la extracción de material, que es la que más ha degradado el entorno, y también hacer conciencia, porque muchos vecinos no la conocen o no la valoran, ¿no? Y más que en esta comunidad que es Lomas de San Agustín, que es una comunidad reciente, porque el pueblo de San Agustín sí es una comunidad más viva, no más antigua, y tiene un poquito más de identidad, pero Lomas es una comunidad muy reciente, y también generar como esta identidad, porque lo que no conoces no lo valoras y por lo tanto no te importa o lo destruyes. Y lamentablemente ya ha habido más de un caso de que la han vandalizado la piedra. Entonces, es generar como estas estrategias y por eso queremos primero impactar en la población infantil. También queremos apoyar en generar nuevas herramientas didácticas para el museo. Hay un pequeño museo de arqueología ahí en San Agustín y creemos que la primera estrategia sería generar muebles o materiales lúdicos que puedan utilizar los niños de las escuelas de la zona para que conozcan ese patrimonio y lo empiecen a valorar. Sin duda. Se me hace muy interesante el tema. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer, sobre todo cuando el vandalismo y cuando no tomamos o no le tenemos el valor que merece toda nuestra historia como nación. Muchísimas gracias, Eric González, por estar con nosotros esta mañana. Pues gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. ¿Los interesados dónde lo pueden localizar? El libro lo pueden encontrar en algunas librerías ya de aquí del centro de Guadalajara, por ejemplo, librería Ítaca, que tiene una sucursal en Marsella, aquí por la zona de Chapultepec, y otra por López Cotilla, en librería Logos también, por López Cotilla, casi esquina con Enrique González Martínez, también en librería Cervantes, sobre Avenida Juárez, cerca del ex convento del Carmen, también en librerías Guadalajara, debajo del estacionamiento que popularmente lo conocen como La Dona, del centro, contra Medellín y Morelos. Eric, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan muy bonito día. Nosotros vamos a la pausa, no sé cómo va el fútbol, 1-0, vamos perdiendo. No, en el minuto 56, o sea que tenemos, por supuesto, todavía tiempo para poder alcanzar en este partido de México. Vamos a la pausa y regresamos.